Te amo, historia original inspirada en I Love You de Billie Eilish. Rebecca y Sarocha crecieron juntas, compartieron la infancia, los silencios, los miedos, y un amor que jamás se atrevieron a nombrar. Ahora, en Bangkok, viven bajo el mismo techo como mejores amigas. Pero una noche de confesiones rotas y labios entrelazados lo cambia todo. Mientras Sarocha lucha con el peso de su verdad, Rebecca, atrapada entre la culpa y el deseo, huye sin mirar atrás. Lo que fue un momento de honestidad, se convierte en una herida abierta, un abismo entre dos almas destinadas a encontrarse, en una ciudad que nunca duerme, donde el amor se confunde con el miedo, y los silencios duelen más que las palabras. ¿Podrá un te amo tardío reparar todo lo que nunca se dijeron? Una historia íntima, vulnerable y real sobre el amor que callamos, el miedo que nos rompe, y la valentía de elegir quedarse. La lluvia caía fina sobre Chiang Mai, como un suspiro que no se decide a hacerse llanto. Rebecca Armstrong apoyaba la frente en la ventana del tren, viendo pasar la ciudad, que había sido su hogar durante toda una vida. Del otro lado del pasillo, Sarocha Chankima luchaba por acomodar dos mochilas enormes en el compartimiento superior, bufando con una mezcla de frustración y emoción. ¿Crees que deberíamos haber tomado el autobús?, preguntó Freen, al dejarse caer al lado de Becca. No, respondió Rebecca sin moverse, con la voz apagada. El tren es más lento. ¿Y eso es bueno? Para mí, sí. Freen no insistió. Sabía que Rebecca siempre tenía una lógica interna difícil de descifrar, como si su mente habitara una habitación con 1000 puertas, y solo ella tuviera las llaves. Ambas tenían 19 años. Ambas habían crecido juntas, en la misma calle, en casas vecinas, compartiendo almuerzos, tareas, veranos enteros. En la primaria, Sarocha había golpeado a un chico por burlarse del silencio perpetuo de Rebecca. En secundaria, Rebecca le había escrito una carta anónima cuando Freen perdió a su abuela. Siempre se cuidaban, aunque ninguna lo dijera. Bangkok era el paso siguiente, la ciudad de las luces, de los edificios interminables, de las oportunidades. Pero para Rebecca era, sobre todo, una posibilidad de empezar algo sin tener que perder lo único que importaba: estar al lado de Sarocha. ¿Heidi sabe que te vas?, preguntó Becca, aún mirando la lluvia. Freen suspiró y bajó la mirada a sus uñas recién pintadas. Le dije que no quería nada serio, y ella fingió que estaba bien, pero no lo estaba, así que no sabe que me voy, todavía. Becca asintió, lo había supuesto. Sarocha tenía ese don de hacerse querer, y luego desaparecer, pero con ella, con Rebecca, nunca se había ido. Nunca. ¿Y tú?, preguntó Freen. Nadie se va a quedar triste por tu partida. Nadie, respondió Becca sin dudar. Esa era la verdad. Rebecca no dejaba atrás relaciones, ni promesas, ni besos pendientes. Solo su habitación, sus libros, y los silencios que había coleccionado desde niña. Su única compañía real era Sarocha. Siempre lo había sido. El tren avanzaba y los árboles pasaban como sombras. Freen sacó su teléfono y tomó una foto de Rebecca sin avisar. Ella volteó, frunciendo el ceño. ¿Qué haces? Quiero guardar este momento. Cuando seamos viejitas, te voy a mostrar esta foto y te diré: mira cómo empezó todo. Becca bajó la mirada, tragando saliva. No podía decirlo. No podía contarle que para ella ya había empezado todo desde hacía años, que cada vez que Freen la tocaba sin querer o se le dormía en el hombro, algo en su pecho latía distinto. El tren siguió su camino, y la historia de ambas, sin saberlo, acababa de girar. El departamento en Bangkok era pequeño, con paredes de un blanco cansado y muebles de segunda mano que olían a polvo viejo y humedad. Para Rebecca, ese espacio parecía un refugio. Para Sarocha, un punto de partida. La primera semana estuvo cargada de risas nerviosas, cajas por abrir y peleas tontas sobre quién se quedaría con la habitación con ventana. Al final, Freen se la quedó. Rebecca no discutió. Prefería la penumbra, las esquinas donde nadie mira. Becca no puede seguir comiendo galletas saladas y yogur como si fueran una dieta balanceada, le dijo Sarocha un día, mientras sacaba una olla con ramen instantáneo. Tú tampoco puedes vivir con un solo sostén y 100 delineadores negros, le replicó Rebecca sin levantar la vista del libro. Ambas se miraron y rieron. No eran enemigas, solo eran diferentes. Sarocha salía casi todas las noches, a veces a fiestas en residencias de estudiantes, a veces a conciertos pequeños en bares oscuros, donde la música era demasiado fuerte para pensar. Regresaba con olor a cigarro en la ropa y labios manchados de vino tinto.
Rebeca la escuchaba entrar desde su habitación, con los audífonos puestos, fingiendo que dormía. Siempre fingía. Una noche, Fren regresó riendo, acompañada de una chica delgada de pelo azul. Rebeca apenas asomó la cabeza desde la cocina. «Hola, soy Rebeca», murmuró. La otra chica no respondió, solo pasó de largo. Rebeca la escuchó reír desde la habitación de Sarocha. Pasaron 2 horas, luego silencio. Rebeca se fue a dormir con un nudo en el estómago. No era celos, se repetía. No podía ser celos. Fren era su amiga, solo su amiga. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto? Al día siguiente, Sarocha se despertó tarde. Rebeca ya había preparado café. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Fren, sorprendida. «No fue por ti». «No te acostumbres», dijo Beca, sin mirar, pero sí lo era. Lo hacía todo por ella, hasta los silencios. Por la tarde, Sarocha trajo plantas para la sala. «Este lugar necesita vida», dijo. Rebeca pensó que la única vida que necesitaba era ella, pero no lo dijo. Siguieron compartiendo días, cafés fríos, playlists distintas, momentos en los que se rozaban sin querer al pasar por el pasillo, momentos que Rebeca guardaba como si fueran diamantes. Bangkok era una ciudad inmensa, llena de gente, de luces, de ruido, pero dentro de ese departamento, todo lo que Rebeca sentía era a Sarocha, y todo lo que no se atrevía a decir. Los días se deslizaron como hojas arrancadas del calendario, y con ellos, los meses. Bangkok seguía rugiendo allá afuera, pero dentro del pequeño departamento en el distrito de Pathum Wan, la vida entre Rebeca y Sarocha se volvía una rutina de contrastes sutiles y emociones contenidas. Fren se adaptó con una facilidad envidiable a la vida universitaria. Tenía carisma, una risa que se volvía centro de cualquier habitación, y una mirada curiosa que atraía más de lo que ella estaba dispuesta a entregar. En clase, los profesores la recordaban por sus comentarios sagaces. Fuera de clase, sus compañeros la invitaban a todo: fiestas en azoteas, ciclos de cine, protestas feministas, recitales de poesía. Ella iba, siempre iba. Rebeca, en cambio, encontraba consuelo en los márgenes. Las bibliotecas se volvieron su refugio, y su habitación, un santuario. Pocas veces asistía a los eventos sociales que Fren le proponía con una sonrisa. Siempre tenía una excusa, un ensayo, un dolor de cabeza. «No estoy de humor». Fren no insistía, aunque, en el fondo, dolía. «Eres como una sombra», Beca le dijo una noche, mientras lavaban los platos juntas. «Te tengo al lado todo el tiempo, pero no sé si alguna vez logré verte completa». Beca bajó la mirada. Se le resbaló un vaso. No se rompió, pero el sonido del golpe fue más fuerte que sus palabras. «Tú sí me ves», susurró al fin, como si hablara consigo misma. Las palabras se perdieron en el vapor del agua caliente. A medida que pasaba el tiempo, las dinámicas no escritas se intensificaron. Sarocha comenzó a traer a casa a mujeres con las que compartía lo justo. Unas copas, unas risas, una noche. Nunca repetía. Eso era parte del trato. Una regla silenciosa que ella misma se imponía. Beca lo sabía. Podía escuchar sus voces a través de la delgada pared. A veces risas, a veces suspiros, a veces solo el sonido del colchón. Esas noches, Beca se encerraba aún más en sí misma. Se ponía los auriculares, pero no escuchaba música. Solo se sumergía en un silencio forzado, con el corazón latiéndole en la garganta, y los ojos ardiendo por no llorar. «Esto no es celos», se decía, «esto es apego, nostalgia, miedo, pero no celos». Mentía. Una madrugada, Sarocha regresó con una chica que hablaba francés. Rebeca estaba en la sala leyendo cuando entraron. Fingió que no existía. La chica ni siquiera la miró. «Sarocha, sí. ¿No duermes nunca?», preguntó, con una media sonrisa culpable. «No mucho últimamente», respondió Rebeca, sin dejar de mirar el libro. «¿Te molesto?» «Sí». «Haz lo que quieras, Fren. Siempre lo haces». El tono era más filoso de lo que Rebeca quiso que fuera. Pero ya era tarde. Sarocha parpadeó, sorprendida, y luego se fue al cuarto sin decir nada. Esa noche, Rebeca sí lloró. Lloró en silencio, con la cabeza hundida entre las rodillas, sintiéndose ridícula por sufrir por algo que nunca fue suyo. Por alguien que la veía, sí, pero que no podía ver lo que había detrás de sus ojos apagados. Al día siguiente, Sarocha actuó como si nada, pero hubo un gesto, una taza de café caliente dejada a su lado en la mañana, una mirada que se sostuvo un segundo más de lo habitual que Rebeca no supo cómo interpretar. ¿Era culpa, preocupación, o acaso algo más? Fren se sentó en el sofá, todavía despeinada,
y la miró mientras Rebeca intentaba concentrarse en un libro de teoría legal. ¿Nunca has tenido a alguien?, preguntó de repente. Becca levantó la vista, sorprendida. ¿Alguien? Sí, ya sabes, alguien, no, dijo ella, sin adornos. Nunca he querido a nadie, mentía de nuevo, porque sí había alguien, y estaba sentada justo frente a ella. La ciudad no dormía. Bangkok resplandecía entre neones, música electrónica, taxis que no dejaban de moverse, y pasos arrastrándose en aceras húmedas por la lluvia. Era viernes por la noche, y Sarocha, como muchas otras veces, salió sin decir mucho. Solo dejó caer un "no me esperes despierta" antes de cerrar la puerta. Rebeca la escuchó marcharse desde su habitación. Se giró en la cama, de espaldas a la puerta. Miró el techo, donde las luces de los autos jugaban sombras abstractas. Ya no intentaba leer ni escribir. Últimamente, las palabras le parecían inútiles. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó el sonido familiar de la cerradura. Sarocha entró tambaleándose. Becca llamó, con voz pastosa. La puerta de la habitación de Rebeca estaba entreabierta. Se tensó al oírla. «Estoy aquí», respondió. La figura de Sarocha apareció en el umbral. Su cabello estaba mojado de lluvia o sudor, sus ojos brillaban más de lo habitual, y llevaba los tacones en una mano. «No podía dormir», dijo, avanzando. Rebeca se incorporó lentamente, sentándose en la cama. Llevaba una camiseta grande que le caía por un hombro y pantalones cortos. Se sintió repentinamente vulnerable. «¿Estás bien?». Sarocha no respondió de inmediato. Se acercó, torpemente, y se dejó caer sentada junto a ella en la cama. La miró, con los ojos medio cerrados por el alcohol y la intensidad. «No debería decir esto», murmuró, bajando la voz hasta un susurro. «Pero ya no puedo guardármelo más». Rebeca sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera huir. «¿Decir qué?». Sarocha la miró, y en ese momento no parecía ebria, o al menos no solo por el alcohol. «Que te he amado toda mi vida, Becca, desde que éramos niñas, y no entendía lo que sentía. Desde que compartimos el primer cuaderno, la primera risa, la primera herida». Rebeca parpadeó. Tragó saliva. «¿Estás borracha, Freen?». «Sí, pero no estoy mintiendo». Y entonces la besó. Fue un beso torpe, intenso, impulsivo. Sarocha tomó su rostro con ambas manos, como si temiera que se esfumara. Rebeca se quedó inmóvil al principio. Su cerebro gritaba que se apartara, que no podía ser real, que era el alcohol. Pero su cuerpo, su corazón, sus silencios guardados durante años, no resistieron. Le devolvió el beso, y fue como prender fuego a una pradera seca. Las manos de Sarocha temblaban mientras rozaban la piel de Rebeca por debajo de la camiseta. Rebeca se aferró a su espalda con fuerza, como si ese contacto pudiera mantenerla despierta, viva. No hablaron, solo se miraron. Los ojos de Rebeca estaban llenos de lágrimas, y los de Sarocha de necesidad. Se desnudaron lentamente, entre suspiros y caricias, con la torpeza de quienes no saben si están haciendo algo correcto o irreversible. No hubo prisa, no hubo risas, solo respiraciones entrecortadas, miradas sinceras, cuerpos que se buscaban como si fueran respuestas a preguntas que nadie había querido formular. Sarocha le besó los párpados, el cuello, la clavícula. Rebeca arqueó la espalda al sentirla, vulnerable, abierta. Por primera vez en su vida, se dejó ver. «No te vayas nunca», susurró Sarocha, apenas audible, contra su piel. Rebeca no respondió, solo se aferró a ella más fuerte. Cuando terminaron, el silencio se sintió nuevo. No era incómodo, era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese cuarto. Sarocha se quedó dormida primero, con un brazo rodeando la cintura de Rebeca, su rostro enterrado en su cuello. Rebeca no pudo cerrar los ojos. Miró el techo durante horas, con el corazón alborotado y el alma al borde del colapso. Sabía que al amanecer, nada volvería a ser igual, y no estaba segura de estar lista para eso. El sol entraba perezoso por las cortinas entreabiertas. Las sábanas estaban desordenadas, tibias aún del cuerpo de Sarocha, que dormía profundamente con el ceño relajado, ajena al huracán que se gestaba a su lado. Rebeca ya no dormía. Estaba sentada en el borde de la cama, con una camiseta que le quedaba grande, el cabello alborotado y los ojos enrojecidos por el insomnio. Miraba sus propias manos como si no las reconociera, como si la noche anterior las hubiera convertido en otra persona. La habitación olía a sudor, a perfume, a deseo, a verdad, y también a miedo. Se levantó en silencio, caminó descalza hasta la cocina, abrió el refrigerador, sacó un marcador
y escribió en el imán con forma de gato que sostenía la lista de compras: tuve que ir a Chiang Mai, es urgente, cuida de ti, Rebeca. No lo firmó con Becca. No podía, Becca era quien se había quedado dormida entre los brazos de Sarocha, vulnerable, expuesta a Amando. Pero esta versión que escapaba antes del amanecer, era solo Rebeca, la que construía muros, la que huía cuando la vida se volvía demasiado real. Empacó lo justo: una mochila con ropa, su cuaderno de apuntes, el libro que estaba leyendo, aunque sabía que no iba a abrirlo. No hizo ruido, no quería despertarla, no quería enfrentar esa mirada ni esas preguntas. Salió del departamento con el pecho apretado. En el ascensor, no pudo evitar que las lágrimas le resbalaran por las mejillas. El tren hacia Chiang Mai partió al amanecer. El paisaje pasó borroso ante sus ojos: arrozales, templos, calles polvorientas. Rebeca no lo miraba. Se mantenía con la frente apoyada en el cristal, sintiendo cómo el frío del vidrio no lograba calmar el calor de su culpa. No podía dejar de pensar en la noche anterior, en el temblor en las manos de Sarocha, en la forma en que la miró después, con una mezcla de alivio y miedo, como si amar fuera algo que pudiera romperse si se decía demasiado alto. Y ella, cobarde, había huido. Fue solo el alcohol, se repetía, estaba ebria. Lo dijo sin pensar, pero esa voz, esa mirada, ese no te vayas nunca murmurado contra su piel, no eran mentira, no podían serlo. Entonces, ¿por qué se iba? Porque no sabía cómo sostener algo tan real, porque le daba miedo ser querida así, porque se sentía tan poca cosa, tan inadecuada, tan rota. En Chiang Mai, se quedó en casa de una tía lejana. No explicó mucho, solo dijo que necesitaba unos días. Caminaba por las calles del casco antiguo con el cuerpo ausente, entrando en templos a sentarse en silencio frente a los monjes, como si la paz pudiera absorberse por osmosis. No dormía bien, se despertaba con el nombre de Sarocha en la boca, pero se obligaba a no buscarla. Una semana, 2. El silencio en su teléfono era un castigo autoimpuesto. No quería saber si había mensajes, no quería leer por qué te fuiste, ni mucho menos fue un error. No estaba preparada para que el mundo volviera a girar. Escribía en su libreta, páginas enteras que luego rompía. Todo giraba en torno a una sola idea. Desearía no haberla amado tanto, pero cada noche, justo antes de dormir, se aferraba a una imagen: Sarocha durmiendo con la frente contra su cuello, como si ahí estuviera a salvo. Y eso era lo que más dolía, saber que se fue del único lugar donde había sentido, por fin, que pertenecía. Los días en Chiang Mai se estiraban como sombras largas. Rebeca caminaba sin rumbo por las calles empedradas, cruzando mercados donde los colores le parecían apagados, probando comidas que no tenían sabor, mirando el cielo como si pudiera leer respuestas en las nubes. No escribía, no le salían las palabras. Cada vez que intentaba poner algo en papel, solo le venía a la mente el rostro de Sarocha, el momento exacto en el que le dijo no te vayas nunca. Y ella se fue. Dormía poco, y cuando dormía, soñaba con esa noche, pero no con el deseo, no con el fuego. Soñaba con lo que vino después: el silencio, la huida, el vacío de una cama que ya no era cama, sino ruina. Su tía le ofrecía té todas las tardes, y le hacía preguntas suaves, con la sabiduría de quien ha visto a otros romperse y recomponerse. Pero Rebeca no respondía, solo asentía, fingía estar bien. La tristeza no la compartía, era una cosa suya, una grieta que llevaba dentro desde mucho antes de Sarocha, pero que esa noche, bajo sus manos, se había hecho más evidente, y más irreparable. En Bangkok, Sarocha seguía en el departamento. El papel pegado al refrigerador no se movía. Había dejado de leerlo el segundo día, pero no lo había quitado. Estaba ahí como una especie de cicatriz física, como si arrancarlo fuera a admitir que Rebeca no iba a volver. No la había llamado, no le había escrito, tenía miedo, se sentía una idiota por haberse confesado así. Nunca lo planeó, solo sucedió. Estaba ebria, sí, pero lo que dijo era verdad. Había vivido enamorada de su mejor amiga toda su vida, y esa noche no fue un error, no fue confusión, fue amor, y deseo, y vulnerabilidad, y Rebeca huyó. Sarocha no podía dejar de pensar que la había arruinado todo, que había roto la única amistad que le había importado de verdad. Ahora el departamento se sentía grande, vacío, como un eco. Ya no llevaba chicas, ya no salía. Había algo en ella que se había roto también. Dormía en el sofá. No podía entrar a esa habitación sin verlas ahí, fundidas en un beso que parecía eterno, y a la vez, tan fugaz. Rebeca, desde Chiang Mai,
Pensaba que lo mejor sería quedarse allá para siempre, alejarse, no mirar atrás. Pero entonces una noche soñó que volvía, que abría la puerta del departamento y encontraba a Sarocha dormida en el suelo, abrazando su sudadera. Despertó llorando, y por primera vez, lo dijo en voz alta. La amo. Fue como romper un muro, como si su alma, cansada de esperar, hubiese decidido tomar el mando. La culpa, el miedo, la inseguridad, todo seguía ahí, pero por debajo, palpitaba algo más fuerte. La necesidad de verla, de pedir perdón, de preguntarle si, después de todo, aún era posible. El tren de vuelta a Bangkok saldría en 2 días. Rebeca no lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar otra vez, y esta vez, no huiría. Rebeca regresó a Bangkok 2 días después, arrastrando la maleta como si pesara más que sus propios huesos. No sabía qué decir, no tenía claro si debía pedir perdón, explicarse, o simplemente fingir que nada había ocurrido. La idea de enfrentar a Sarocha la aterraba. Al entrar al departamento, todo estaba igual y todo era distinto. El silencio, el olor a incienso, a espacio cerrado, la taza de café abandonada en la barra de la cocina. Sarocha estaba en su habitación, la puerta entrecerrada. Rebeca se detuvo frente a ella, dudó, no tocó, no aún, fue a su cuarto, se duchó, y se encerró con la sensación pegajosa del miedo entre los dedos. No fue hasta la noche que se atrevió a salir. Encontró a Sarocha en el sofá, con una manta encima, y los ojos en la televisión, aunque claramente no estaba viendo nada. La luz azulada iluminaba su rostro cansado. Tenía ojeras, parecía no haber dormido en días. Rebeca carraspeó. ¿Podemos hablar? Sarocha desvió los ojos hacia ella, sin expresión. Luego asintió, lenta, como si no esperara mucho. Se sentaron frente a frente, con la mesa de centro entre ambas como una barrera invisible. El corazón de Rebeca latía con fuerza. Mira, empezó, sin saber por dónde seguir. He estado pensando sobre esa noche. Sarocha no dijo nada. Rebeca apretó las manos entre las piernas. Sé que estabas borracha, y no quiero que te sientas mal por lo que pasó. Fue un momento raro. Nada que deba cambiar lo nuestro, nuestra amistad. Silencio. Quiero decir, podemos reírnos de eso, como de esas historias que uno no cuenta, que quedan en el cajón, como algo que simplemente ocurrió por el alcohol y la confusión. Sarocha seguía sin hablar. Rebeca tragó saliva. Sentía que cada palabra era un clavo más en algo que no lograba identificar. Lo que pasó no tiene que significar nada, si no quieres. La voz le tembló al final. Entonces, Sarocha habló, pero no fue con palabras. Lloró en silencio. Las lágrimas le caían sin esfuerzo, como si ya no tuviera fuerzas ni para contenerlas. Rebeca se quedó paralizada. Verla llorar así fue como ver caer una estatua. Sarocha, la fuerte, la alegre, la que siempre lo resolvía todo, se desmoronaba ante ella, y era por su culpa. Fren, susurró. Pero Sarocha negó con la cabeza. Ni siquiera trató de defenderse. No discutió, no corrigió nada. Solo lloró. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Rebeca se puso de pie, sintiendo que no pertenecía ahí, que había roto algo irrecuperable. Lo siento. No hubo respuesta. Tomó su chaqueta, su bolso, y salió del departamento sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía viva, ignorando que 2 corazones acababan de fracturarse desde dentro. Y lo peor era que Rebeca aún no sabía si su mayor error fue besarla esa noche, o no quedarse a sostener lo que construyeron sin querer. Esa noche, Rebeca caminó sin rumbo por las calles de Bangkok. Ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a llover, solo que lo notó cuando su ropa ya estaba empapada y el cabello le chorreaba sobre la cara. No regresó, no podía. Terminó en un café abierto las 24 horas, pidiendo un té que nunca bebió, con las manos temblorosas alrededor de la taza caliente. Todo lo que había dicho en ese sofá volvía a su cabeza como una canción maldita. Podemos reírnos de eso, no tiene que significar nada. Palabras cobardes, frases que la protegían, a costa de Sarocha. ¿Pero por qué lo hizo? Porque verla llorar era peor que el rechazo. Porque admitir que amaba a Sarocha era como desnudar una herida abierta. Porque tenía miedo de ser feliz. Porque creía que no lo merecía. Rebeca siempre fue así. Guardaba el amor como si fuera un crimen. Y ahora, ese silencio la estaba matando por dentro. Pasó el día entero fuera. No respondió mensajes. No miró su teléfono. Era como si el mundo hubiera quedado suspendido entre lo que dijo
y lo que realmente deseaba haber dicho. No quiero que te sientas mal. Mentira. Quería que Sarocha recordara esa noche como algo hermoso. No tiene que cambiar nada. Mentira. Quería que lo cambiara todo. La escena del beso, la piel de Sarocha, su confesión ebria pero tan sincera, volvían una y otra vez como una cinta que no se puede detener. Y dolía. Dolía porque había visto a Fren derrumbarse, y ella no hizo nada. No la sostuvo. No le creyó. Se protegió a sí misma, destruyéndolas a ambas. A la mañana siguiente, Rebecca volvió al departamento. Entró en silencio. No sabía si Sarocha estaría. No le importaba. Tenía que verla. Tenía que explicarse. Tenía que enfrentar esa parte de sí que siempre huía. Sarocha no estaba. El sofá vacío. La manta doblada. Rebecca se sentó, con el cuerpo hecho un ovillo. Apoyó la frente en las rodillas. Respiró hondo. Y entonces, como un hilo que se rompe, empezó a llorar. No por lo que hizo, sino por todo lo que no se atrevió a decir. Te amo. 2 palabras. Tan simples, tan imposibles. Lloró por cómo la había hecho sentir, por cómo la miró después del beso, por cómo tembló en sus brazos, por cómo le dijo que la amaba, y ella fingió que no lo escuchó. ¿Por qué no pude decirte que sí?, susurró, como si el aire pudiera responderle. ¿Por qué te hice sentir que no era suficiente cuando eres todo? Sola, mojada por la culpa, Rebecca entendió que lo que la alejaba no era el miedo a no ser amada, era el terror a descubrir que sí podía serlo, y perderlo. La noche ya había caído cuando Rebecca regresó al departamento por segunda vez ese día. El cielo de Bangkok estaba oscuro, cargado, como si el universo también contuviera el llanto. Sostuvo las llaves en la mano por varios segundos antes de abrir. Dentro, el silencio era distinto. No era frío ni distante, era un silencio que esperaba. Sarocha estaba ahí, sentada en la alfombra del salón, con las piernas cruzadas, descalza, una copa de vino en la mano, y los ojos perdidos en la nada. Llevaba puesta una camiseta vieja que Rebecca le había regalado hacía años, una que no solía usar. La vio y no dijo nada, solo la miró. Rebecca cerró la puerta con suavidad, avanzó, paso a paso, hasta detenerse frente a ella. No había preparado ningún discurso. No quería esconderse más detrás de frases vacías, solo quería abrazarla. Y eso hizo. Se arrodilló frente a ella, y la rodeó con los brazos. Al principio, Sarocha no reaccionó. Luego, como si algo dentro suyo se quebrara con alivio, apoyó la frente en su hombro. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. Lo siento, susurró Rebecca, con la voz rota. Me asusté. Sarocha no dijo nada, pero su cuerpo temblaba. No de frío, de emociones que ya no podía sostener sola. No fue solo el alcohol, ¿verdad?, preguntó Rebecca, en voz baja. Silencio. Dime que no lo imaginé. Entonces Sarocha se separó apenas. La miró. Sus ojos estaban rojos, húmedos, pero su voz fue firme, suave y devastadora. No lo imaginaste. Esa noche fue verdad, por lo menos para mí. Rebecca cerró los ojos. Sintió que algo se le abría en el pecho, como una grieta por donde salía la culpa. Para mí también, solo que no supe cómo quedarme. No supe cómo ser valiente contigo. Se tomaron de las manos. Las de Sarocha estaban tibias, firmes. Las de Rebecca, temblorosas. Yo tampoco fui valiente, dijo Sarocha, por fin. Fui cobarde por confesarlo cuando ya no estaba sobria, y más aún por callar cuando decidiste no quedarte. Yo no decidí irme. Hice lo único que sabía hacer, huir. Y aún así estás aquí. Porque no puedo dejar de pensar en ti, Fren, en cómo me miraste esa noche, en cómo me hiciste sentir, porque sí me gustó, me asustó, pero me gustó, y ya no quiero escapar de eso. El silencio volvió, pero esta vez fue cálido, intenso, necesario. Te amo, susurró Rebecca, bajito, y no sé cuándo empezó. Tal vez siempre lo supe, tal vez por eso nunca pude amar a nadie más. Sarocha la abrazó. No hay nada que puedas hacer o decir, Sarocha. No puedo escapar de la forma en que te amo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de nuevas historias.